¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños, desde 25 Televisión, y para todas las asociadas aquí en España les damos la bienvenida en este espacio que habla de crecimiento personal, de historia, de solidaridad, de animalismo, de aquellos temas que nos preocupan a todos y que de alguna manera, gracias a nuestros invitados, venimos a resolver o a explicar para que tengan ustedes ciertas alternativas o salidas, tanto profesionales, laborales, económicas, financieras, jurídicas, etcétera, etcétera, que puedan resolver en un momento determinado gracias a estos especialistas. Por consiguiente, gracias por estar ahí, gracias a todos los amigos y miembros de diferentes televisiones locales que tienen a bien reproducir este programa aquí en España, como en Argentina a través de Nueva Imagen Televisión o a través de la plataforma de Miami Televisión en Estados Unidos. Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días cuando reproduzcan esta señal. Bienvenidos a Tierra de Sueños. Bien, pues continuamos en Tierra de Sueños. Desde luego, cuando uno mira al firmamento, cuando uno mira ahí al cielo y ve el sol, pues dice, bueno, pues estamos ahí en este nuestro universo tan particular, pero es que hay muchos más universos, hay muchas más galaxias, ¿no? Claro, cuando nos damos cuenta de esas situaciones, cuando por la noche miramos el cielo y vemos un montón de estrellas. Claro, cada estrella, que es como un sol nuestro, tiene a su alrededor X planetas, como nosotros, nuestra constelación, 9 planetas. Hay otros que podrán tener 1, 2, 50, 10, vaya usted a saber. Son millones de estrellas que viven en nuestra galaxia, conviven en nuestra galaxia con millones y millones de planetas. Pero claro, es que no solamente hay una galaxia, en ese universo tan tremendo, hay millones y millones de galaxias. Entonces, plantearse que somos los únicos seres inteligentes que habitan en este universo, en este mundo, pues a lo mejor es un poco chocante. Por eso tenemos que dejar a veces abierta la mente a descubrir cosas nuevas que nos potencien de alguna manera nuestro ideario espiritual o religioso, con una amplitud de mente siempre abierta pues, a nuevas interpretaciones de lo que pueda existir hoy en esa literatura tan casuística como es la espiritual. Les voy a presentar a alguien que acaba de publicar un libro de más de 500 páginas donde aborda diferentes temas que tienen que ver con esa casuística extraterrestre relacionada con la religión. El título es sugerente, lo dice absolutamente todo y no ataca a nadie. Jesús viajó en un ovni, de David Allen, el autor. Jesús viajó en un ovni. Cada uno puede pensar ciencia ficción, fantasía, ilusión, pero cuando este autor extrae ciertos conceptos de diferentes libros sagrados, varios, no solamente de una tradición, sino de varias, uno empieza a poner una cierta tilde en aquellos acontecimientos o en aquello que está leyendo, en aquello que alguien le está explicando. Vamos a conocer ampliamente el libro y vamos a conocer el porqué y dónde vienen esas referencias. David Allen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, David. Gracias. Y gracias por tu libro. Bueno, gracias a ti por ayudarme haciendo el prólogo. Y bueno, eso no tiene mérito, David. Es el trabajo de muchos años de investigar un poco las fuentes del Nuevo Testamento, de comparar las otras mitologías más antiguas en las cuales se basan algunos fragmentos. Y bueno, y luego todo mi conocimiento sobre el tema ufológico, también pues lo que hago es comparar casos clásicos de la ufología con escenas bíblicas del Nuevo Testamento. Entonces, una comparación, eso no significa que vayas en contra de ningún credo, no. Porque utilizas muchos libros sagrados, muchos, no solamente la Biblia, sí, ¿no? Sino algunos más, ¿no? Lo que hago es enriquecer un poco el conocimiento sobre el Nuevo Testamento. Yo tuve la suerte de trabajar en un libro con Yogari Pujol, que es un teólogo egiptólogo que es conocedor de las fuentes egipcias, y a partir de aquí pues se me despertó un poco el interés en ir a las fuentes mitológicas del Nuevo Testamento y ver de dónde surgió el Nuevo Testamento. Todavía no se ponen de acuerdo los expertos en quién escribió el Nuevo Testamento. Lo que sí es cierto es que yo veía también escenas en obras de arte que se parecían mucho a representaciones religiosas del Nuevo Testamento, algunas escenas de tipo medieval,
donde sale, por ejemplo, la caída del caballo de Pablo y sale un círculo en el aire con una persona dentro lanzando un rayo hacia Pablo, que es el encuentro, y relacionando este ovni que sale representado como un ovni, pues sale un círculo volante con un rayo muy fino, tipo rayo láser, y claro, esas escenas me recordaban a representaciones de casos de la ufología, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Travis Walton, de un leñador americano, que si tú ves las representaciones de lo que le pasó es una definición muy similar a lo que vemos en estas representaciones medievales, ¿no? De encuentros divinos con ángeles o con Jesús. Ah, David, y lo que tú has hecho exactamente, ¿qué es? Comparar lo que está escrito en los evangelios, Sí, algunos pasajes, ¿no? Yo he cogido todo el Nuevo Testamento, ¿Sí? empezando por la vida de Jesús, ¿Sí? y un capítulo, por ejemplo, al bautismo, un capítulo a la anunciación de María. Y entonces, poniendo el fragmento que todos conocemos del Nuevo Testamento, luego digo, ¿de dónde ha salido esto? Entonces pongo fuentes egipcias o babilónicas que según los expertos se basó esta escena. Luego lo comparo con casos de la ufología donde pasan escenas muy similares. En el caso de la Anunciación de María, pues el ángel le dijo que iba a concebir un hijo sin estar con ningún varón. Bueno, pues esto en ufología es algo muy, muy corriente, ¿no? De mujeres que han sido abducidas, que han quedado embarazadas sin estar con ningún hombre a raíz de esta abducción, que luego se les ha extraído el feto. Bueno, hay personas que conocen el Nuevo Testamento, conocen la religión, pero no conocen nada sobre el tema de ufología. Entonces, no pasa nada, hay gente que puede no dar crédito a estos casos de la ufología, y entonces yo explico, pues los científicos, los médicos que se han encontrado con estos casos, ¿no? que han extraído implantes de personas que han sido abducidas. Está el caso del psiquiatra americano John Mack, que hizo un libro que se llama Abducidos y te presenta muchas pruebas científicas de temas de abducciones. Entonces, habrá personas que a lo mejor les interesa las fuentes egipcias o babilónicas del Nuevo Testamento, muchas de ellas poco conocidas, y habrán personas que les interesa la ufología y pueden llegar a la conclusión de que la religión tiene mucho que ver con la ufología. Entonces, y luego hay gente que a lo mejor le interesa el arte y descubrirá muchas cosas curiosas sobre obras del arte antiguo donde se ven representados ovnis, asociados a la vida de Jesús o a la vida de Pablo, y por tanto podemos decir estas cuatro. O sea, luego están los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos que mucha gente no les da crédito, pero bueno, yo en este libro, cada vez que menciono un evangelio apócrifo, digo el siglo en que fue escrito. Entonces, si fue escrito en el siglo II, ya estamos en una época muy cercana a la época en que se escribieron los canónicos. Con lo cual, no es tan descabellado, o sea, no es porque claro, tenemos evangelios apócrifos del siglo VIII, del siglo X, estos ya quedan muy lejanos, ¿no? Pero, bueno, recordemos que de los canónicos, el evangelio más antiguo me parece que es del 100 y pico después de Cristo. Entonces, tampoco los evangelios canónicos son escritos en vida de Jesús, ¿no? Son muy posteriores. Eso es. Con lo cual, es mitología, Claro, yo creo que los estudiosos de verdad no dicen que el Nuevo Testamento es historia fidedigna, ¿no? Puede haber cosas de historia, puede haber cosas de mitología, cosas basadas en textos anteriores, y es un estudio, bueno, pues eso, del Nuevo Testamento mirado con lupa. Luego hablo de la vida de Pablo, los Hechos de los Apóstoles y finalmente el Apocalipsis. Mi idea inicial era hacer como 2 libros, uno de la vida de Jesús y otro de Pablo y Apocalipsis, pero al final he creído que sería mejor meterlo todo junto, aunque sea un libro de unas 600 páginas, que para algunos será un poco gordo, pero está reunido ahí todo mi estudio de muchos años sobre el Nuevo Testamento en general. O sea, claro, yo me imagino que en época romana,
cómo interpretaban un platillo volante, ¿no? En época Pues, egipcia, cómo lo interpretaban. bueno, lo definían como un escudo volante, ¿no? O sea, recordemos los escudos que llevaban los soldados romanos, que era redondo y era lo más similar en su cultura, que se parecía a lo que veían en el cielo. Y entonces pues decían que los dioses viajaban en escudos volantes. Esto sale en la Eneida de Ovidio, sale descrito, sale en Homero, en la Odisea. Entonces, cada cultura, y en la época bíblica encontramos ovnis descritos como hornillos volantes. Tenemos, para calentarse, usaban estos hornillos redondos con agujeritos para que saliera donde ponían carbón, Sí. y para calentarse, y si tú te fijas en una imagen de un hornillo de esta época, pues te das cuenta que es muy similar a lo que hoy definimos como un platillo volador, ¿no? Y entonces, claro, decían un hornillo volante. Esto en el libro explico las partes de la Biblia donde se definen. Y obviamente, pues cuando ya disponemos de tecnología aérea, como en la época actual, pues ya le damos otras descripciones, ya hablamos de... Antes hablabas de libros apócrifos, David, como el Pistisofía. ¿El Pistisofía qué significa y qué tipo de libro es? Sí, bueno, es un libro que conservamos el texto escrito en el siglo III, pero basado en ideas que ya eran del siglo II, que ya se transmitían en el siglo II. Entonces el Pistisofía pues era un texto gnóstico, secreto, que solo se daba a personas iniciadas, y en él se nos describe muy claramente la ascensión y descenso de Jesús al día siguiente en lo que hoy calificaríamos como un ovni, descrito como una esfera de luz, como que sale un rayo de luz de abajo. Y bueno, y cualquiera que acceda al texto original del Pistis Sophia, que en mi libro transcribo, pues podrá ver, formar su propia opinión, ¿no? Si esto que me está contando se parece a los casos de ovni que hablamos ahora o no se parece, ¿no? Y porque estos evangelios han sido apartados de la Biblia, ¿no? Entonces, algunos de ellos es que hacen unas definiciones de ovnis muy claras, y cualquiera que sepa un poco de ufología enseguida lo va a relacionar. David, Mateo y Lucas creo que hablan de la estrella de Belén. Sí. ¿La estrella de Belén qué significado tendría entonces? Bueno, la estrella de Belén no es una estrella, o sea, una estrella no vuela abajo, no se para sobre una cueva, o sea, el comportamiento de estrella guiada que guía a los Reyes Magos, entonces esto no es un comportamiento natural de una estrella. O sea, visualmente ellos lo veían, lo comparaban con una estrella, pero del mismo modo que en ufología encontramos muchos casos de personas que han tenido encuentros con ovnis y al principio creían que era una estrella hasta que empezó a moverse, hasta que se acercó, empezó a ampliar su tamaño, y entonces empezamos a ver pues que no es una estrella, porque una estrella no saca un foco de luz hacia abajo, una estrella no tiene ventanas, una estrella no hay... Bueno, antiguamente decían que dentro de la estrella habían ángeles, ahora te dicen que hay seres que pueden ser extraterrestres, y está claro de los apócrifos... Que tú has ido, de alguna manera, comparando lo que dice la ufología, has ido comparando el arte primitivo, también por otra parte, las interpretaciones primitivas, con los textos bíblicos, y también con evangelios apócrifos, intentando buscar una cierta similitud. Pues vaya trabajo has tenido que hacer, ¿no? Pues es un trabajo de investigación, de búsqueda, pero es un trabajo que a mí me apasiona y por tanto yo disfruto. Es curioso porque, claro, ¿cómo interpretaban lo que era un platillo volante hace, no sé, 2000 años atrás, ¿no? ¿Cómo lo interpretaban? No sabían. Pues claro, ellos no tenían tecnología aérea. Claro. Entonces un vehículo que se mueve de forma inteligente, que incluso emite voces, les habla, pues para ellos era un ser vivo. Era un ser vivo volante, entonces tienes todos los pájaros mitológicos del antiguo Egipto. Por ejemplo, la crucifixión de Jesús. ¿Qué similitudes podrías o has encontrado? La similitud... Bueno, crucifixión de Jesús, pues claro, hay que indagar un poco qué dioses que fueron crucificados, hay que
hay que ver un evangelio apócrifo que habla también de, pues bueno, el canónico ya habla de terremotos, habla de fenómenos extraños, de las nubes cubrieron el sol durante un tiempo. Luego vemos representaciones de naves en pinturas en el monasterio de Dekani, en la antigua Yugoslavia, donde se ven en la misma crucifixión, vemos dos naves donde hay un individuo en cada una manipulando lo que podrían ser mandos de una nave, y entonces por la forma de estos vehículos, pues claro, tradicionalmente en las crucifixiones se representa el sol y la luna. Esta es otra que vemos, donde salen los típicos ovnis en forma de medusa. Y claro, porque eso que pinta ahí. Esto que pinta ahí, claro. ¿Qué pinta ahí si alguien no lo ha visto? O sea, porque podría, no sé, un Espíritu Santo, por ejemplo, una paloma, tendría un sentido, pero ¿qué sentido, por ejemplo, tiene ese dibujo? Bueno, pues hay quien lo ve como, antiguamente se veía como ángeles, se veía como manifestaciones del Espíritu Santo, pero en el momento que son representados con una persona, con un piloto dentro, y que con la mano parece que está manipulando unos mandos, pues ya vemos, en nuestra sociedad actual lo vemos como una nave aérea, ¿no? Un concepto que no existía en esa época. ¿Y el tema de la ascensión, por ejemplo? La ascensión de Jesús, pues claro, también se representa como en muchos apócrifos como una luz por encima de él, y como que él asciende a través de lo que en ufología pues vemos lo del tubo de luz, y que las personas abducidas ascienden a través de este tubo de luz. Y bueno, o sea, que de alguna manera hay alguna representación que hable de Jesús subiendo a una nave, o estando como foco de atención de un rayo de luz. Sí, en el Pistis Sophia se describe muy claramente la ascensión de Jesús a través de un rayo de luz. Ajá. ¿Qué dice la Iglesia Católica de todo ello? La Iglesia Católica, hay casos excepcionales donde algunos han admitido esta posibilidad. En general no se pronuncia porque yo creo que todavía la gente no está suficientemente preparada. Yo creo que este libro puede contribuir un poco en abrir algunas mentes a entender de una forma más moderna la Biblia, y bueno, yo creo que poco a poco se irá abriendo la Iglesia Católica a todo este tema. Porque según lo que quiero intuir, de alguna manera, entonces Jesús podría haber venido, o podía ser un ser venido de otras estrellas, de otro universo, y se hizo hombre aquí pues para aportar un mensaje. Bueno, ¿eso sería una idea? Esa sería una idea. Otra sería que hubiera podido ser un ser hibridado. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en la cultura en Mali está la tribu de los dogones, sí, que nos hablaban de los gnomos. Sus dioses eran los gnomos, bajaron en un arca del cielo, en un arca de fuego, y ellos hablan de uno de estos gnomos que también fue crucificado y resucitó a los 5 días. Ellos venían de Sirio, ¿no? Entonces, bueno, hay... Sí, ¿cómo es posible que los dogones, un pueblo africano, ¿no? Perdido en la selva, pues no se tengan manifestaciones de lo que es como una nave interplanetaria, bueno, ¿no? Incluso el brujo o el chamán de la tribu lo tenía hecho como, no sé si era en madera o en oro. Claro. Entonces, si tú das crédito a lo que decían los dogones, pues estamos hablando de un personaje que provenía de Sirio. Por lo que, entonces, la concepción virginal incluye una hibridación, porque si José no fue su verdadero padre. Entonces, lo que está claro es que Jesús, según nos cuentan los canónicos, pues tenía unos poderes especiales. Entonces, yo analizo casos de personas que han podido probar que son contactadas, que han sufrido abducciones, son contactados, y que poseen también unas cualidades de capacidades curativas, capacidades de telepatía, bueno, entonces hay un capítulo del libro que hablo de todos estos poderes que tienen este tipo de individuos,
y que se ha demostrado, porque la gente puede decir, esto son tonterías, esto no es verdad. Bueno, pues se han desclasificado documentos de la CIA donde se demuestra que, por ejemplo, el mentalista Uri Geller, o sea, que tanto se ha demostrado, pues se han desclasificado documentos de la CIA donde se demuestra que se hicieron investigaciones científicas para comprobar sus capacidades y llegaron a la conclusión de que sí que tenía estos poderes de telepatía, de poder adivinar lo que alguien desde otra habitación estaba dibujando y poderlo adivinar telepáticamente. Y entonces el caso de Uri Geller es un caso de una persona contactada que de niño sufrió una abducción, y cuando un contactado puede demostrar que tiene esos poderes científicamente, aunque en los grandes medios se le ridiculice y se oculte muchas cosas, pues cuando uno investiga el tema de la ufología de verdad, o ves el caso de contactados que hacen avistamientos anunciados y convocan a la prensa internacional, y el día y la hora que ellos dicen aparecen los ovnis, claro, ahí pueden demostrar empíricamente que existen que realmente son contactados auténticos. No es cualquier persona que diga, a mí me ha pasado esto y he estado en un ovni. No, yo lo puedo demostrar. O yo tengo unas capacidades que me han dado ellos, ¿no? Entonces, todo esto... Hay que abrir un poco la mente, ¿no? Claro, también, eso no significa que uno vaya en contra de nada. Si nosotros tenemos fe en la Biblia y creemos que Jesús curaba, resucitaba y hacía estas cosas, ¿por qué luego nos reímos de los casos de estas personas que en la actualidad pueden hacer cosas parecidas o han tenido contactos y han podido demostrar estas cosas, ¿no? O sea, de Jesús se reía todo el mundo en su época, ¿no? Supuestamente. Entonces, quiero decir, no es incompatible la creencia religiosa con el tema de la ufología y conocer los casos actuales. Bueno, lo curioso es que en las Sagradas Escrituras hablamos de María y hablamos de José, su padre. Sí. Pocas referencias hay de la vida de José y pocas referencias hay de la vida de María. Claro. No se sabe dónde murieron. Entonces no nos queda más remedio que consultar los apócrifos, claro, aunque algunos no les den más crédito, pero el Evangelio de la Infancia de María, donde se explica que fue educada por ángeles, que le traían el alimento, que estaba recluida y que los ángeles pues la preparaban y le daban un alimento especial de ellos. Y entonces pues que, a ver, es que no tenemos otra cosa. Si queremos conocer sobre la infancia de Jesús o de la Virgen María, tenemos que recurrir a estos apócrifos. David Ayin, te deseo todo lo mejor con tu libro. Gracias. Jesús viajó en un ovni, ¿no? Muchísimas gracias. Hay que tener valor para publicar un libro con toda esa información. Bueno, yo lo que hago es describir dónde lo he sacado cada cosa, para que nadie me diga que yo me lo invento nada. Muy bien. Y ya está. Muy bien, pues David Ayin, Jesús viajó en un ovni. Lo podemos encontrar en Amazon y nos lo envían rápidamente. Es un libro que tiene un volumen importante y además están muy marcadas las divisas donde ha encontrado él ese paralelismo con la ufología. David Ayin, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Gracias a ti, Pedro. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos? Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad, trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad
en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal.